¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes nuestra edición que corresponde al día jueves 6 de diciembre del año 2018 de Puntos de Vista. Arrancamos, ¿qué les parece? Echando un vistazo al comportamiento del tiempo, sobre todo, especialmente para los feligreses que toman la determinación de comenzar ya hoy su caminata, su peregrinación a la Villa Serrana, la capital de la espiritualidad. Tierra Propia S.A. Servicios Inmobiliarios presenta el pronóstico del tiempo. Veamos la temperatura actual, 26 grados en capital. La sensación térmica se ubica en esa cifra, 26 grados. La humedad es del 50%. La visibilidad es de 20 kilómetros. La intensidad del viento es de 29 kilómetros en la hora. Vientos del sector sur. También tenemos para compartir con todos ustedes el pronóstico extendido para los próximos días. Ya vamos a tener también una proyección para el fin de semana. Y en ese sentido, Meteorología nos indica lo siguiente: para mañana viernes, mínima de 17, bastante baja la mínima, y una máxima de 29. Para el día sábado, las extremas son las siguientes: 16 de mínima y 28 de máxima. Y atención para el día domingo. Claro, sábado y domingo prácticamente son los días claves para la visita a Cacupé. Atención, gente, viernes 7 de diciembre, la víspera. Madrugada, mañana, tarde y noche. Claro, les ponemos en esos elementos como para que también ustedes puedan tener los horarios específicamente. De 20 a 17, ahí tenemos la temperatura, las máximas, las mínimas, 17-24, a la tarde 24-28 y a la noche entre 24 y 19 grados. Son las extremas. Para el día sábado, madrugada, arrancamos con 18, luego nos ubicamos en 15 grados. Para el día para la mañana del día sábado, claro, en horas de la mañana, con 15 y finalmente cerca del mediodía ya vamos a alcanzar los 25 grados. Y para el día sábado 8 de diciembre, 25 de mínima y 30 de máxima en horas de la tarde. Y a la noche nuevamente se reduce esto, 25 grados y 18. Finalmente cerramos la noche del día sábado. 2018, bienvenidos nuevamente a otra edición de Puntos de Vista, edición que corresponde al día jueves. Hoy hemos invitado a la licenciada Paola Duarte, ya la vamos a saludar y también le vamos a adelantar el tema que vamos a abordar. Licenciada, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir a compartir con nosotros un tema tan importante. Gente, desde ya habilitamos nuestra línea de comunicación porque hoy vamos a tocar un tema que es sumamente importante. Hablamos de la obesidad en niños, pero la obesidad en general también y los problemas que significa. Y especialmente para los niños, porque probablemente ellos ya adquieren los hábitos alimenticios que no están acordes a lo que es lo ideal o lo más conveniente, y por eso se generan estas series de cuestiones problemáticas que denominamos obesidad y que la licenciada nos va a aplicar con mayor dimensión. Habilitamos 0972-655-000. Si usted, señora, señor, está luchando en casa contra esta cuestión, la licenciada nos va a dar algunos tips y nos va a explicar también la cuestión. Licenciada, arrancamos. Sí. ¿Cuándo se determina que un niño o una persona tiene obesidad? Bueno, sabemos, ¿verdad?, que a nivel mundial es alarmante la situación de obesidad. Estamos hablando de casi un 57% de la población que cursa con obesidad. Para determinar si una persona adulta tiene obesidad, también en niños se utiliza el IMC. Sí. El IMC es la relación que existe entre tu peso y tu estatura al cuadrado. Es una ecuación que se utiliza a nivel nutricional, es sencilla, es rápida, es práctica. Incluso tenemos en redes, tenemos la página de la INAM, en donde ustedes pueden ingresar y se detalla precisamente cómo y en qué rango cae. Se hace esa ecuación y sale un número. En ese número, en adultos, se va estandarizando si tiene peso adecuado, si tiene sobrepeso, si tiene obesidad o qué tipo de obesidad, si es grado 1, 2 o 3.
En niños se hace lo mismo, solo que se utilizan tablas específicas, Diego. Sí. En este caso traje una tabla para mostrarles, porque no es lo mismo diagnosticar a un niño que diagnosticar a un adulto. En el niño se hace el IMC, que como les dije, pueden ustedes entrar a la página y verificar. Ya les voy a mostrar después también cómo se hace. Una vez que determinamos ese IMC, se utilizan estas curvas, Diego, en donde uno determina, porque se entiende que el niño está en etapa de crecimiento. Sí. Entonces no es que vos le podés decir, este niño está con obesidad, le sacamos todas las calorías, hacerle dieta. No, tenemos que respetar su etapa de crecimiento, tenemos que ver qué tipo de malnutrición realmente está teniendo, si es por exceso o si es por déficit. Entonces allí es donde ya vamos a diagnosticar a ese niño o niña. A veces también, licenciada, nos hablan de las glándulas tiroides y que si hay un inconveniente también en esa zona, eso podría generar o aumentar de peso o bajar extremadamente. Sí. ¿También se puede dar por estos factores? También se puede dar. La realidad es que la obesidad es un problema multifactorial, o sea, influyen muchas cosas. Lo primero, el padre y la madre son fundamentales a la hora de que su hijo sea o no un adulto con peso saludable. Si el papá tiene un sobrepeso o una obesidad, el chico ya tiene un 40% también de tener o de nacer con un sobrepeso. Si la madre también está con un sobrepeso o obesidad, ya tiene un 80% de probabilidad de tener sobrepeso o obesidad en la edad adulta. Y ahí es el punto en donde puede tener problemas de la tiroides, puede tener problemas cardíacos, pueden tener diversos problemas, hasta incluso psicológicos, porque es un problema a raíz del excesivo o de la excesiva acumulación de masa grasa del niño. Entonces esa masa grasa lo que hace es inflamar todo el sistema y empiezan a aparecer problemas, hipertensión, diabetes, lo que se llama el síndrome metabólico, donde aparece hipertrigliceridemia, colesterol alto. De hecho es muy importante que cuando papá o mamá ve o percibe que el niño está comiendo demasiado, está un poco rellenito, se sienta mucho, ve muchas horas de TV, entonces llevarlo a su control con el nutricionista y por supuesto que también con el médico. El médico es el que se va a encargar de mandar a elaborar un análisis bioquímico donde podemos ver cómo está su hemograma en general, cómo está el colesterol, el azúcar, los triglicéridos, y a partir de ahí poder hacer una dieta específica, actividad física y prevenir todas esas enfermedades. Porque son enfermedades en realidad son enfermedades que uno le pasa, papá, mamá le pasa y aumenta con los malos hábitos. Claro. A ver, lo primero que quiero consultar es lo siguiente, doctora, licenciada. Con respecto, nosotros traemos una tradición aparentemente cultural de la mala alimentación. Me refiero a que hay alimentos muy calóricos que consumimos y hoy día como que ya no existe el hábito de gastarlo. Anteriormente se entendía porque el hombre de tierra adentro consumía muchas comidas con calorías para luego desgastarlas, claro. Porque iba a la chacra, trabajaba en la plantación, en la cosecha, entonces había un desgaste importante. ¿Por qué digo esto? En el interior muchas veces, me refiero a gran parte del territorio nacional, la cultura es, si ves un niño gordito, es un niño sano. Sí. Pero eso, ahí está la cuestión cultural que debemos modificarla, ¿no? Vemos uno, si está gordito es sinónimo de que está sano. Y si está muy delgado, es más, muchas veces ya encontré gente que me pregunta, ¿vos estás enfermo? Sí, porque estás flaco. Sí. Pero cuando tenía 100 kilos, utilizo este ejemplo nada más para poder aficar la idea. Cuando tenía 100 kilos nadie me decía eso. O sea, estamos acostumbrados, parece, culturalmente a... como sinónimo de salud es la persona que está con unos kilos de más. Y ahí me lleva a la pregunta concreta, licenciada. Si uno tiene 1 o 5 kilos de más, ¿ya se puede considerar obesidad o estamos hablando de 10 o 20 kilos de más de lo que corresponde tener ese peso a esa edad y a esa altura, por ejemplo? Por eso, como vos dijiste, la parte cultural es sumamente importante. De hecho, tiene que ser uno de los
puntos más trabajados a nivel familiar, a nivel de la sociedad, entidades pública, privada, porque tenemos que tratar de reeducarnos, ¿verdad? Entender que no porque el chico esté rellenadito o rellenito está saludable, o a diferencia también, como mencionaste, el niño que está flaquito no siempre es sano. Por eso es que el término malnutrición es el déficit que existe, ya sea por exceso o por una carencia de nutrientes. Y ahí, como dijiste, tenemos que trabajar eso y ver también si el chico está comiendo bien, si no está comiendo, qué es lo que realmente está pasando, ¿verdad? Claro, licenciada, quiero plantear también esto, una consulta para usted y para la gente también que se comunica con nosotros a través del 0972655000. Me pasa con mi hijo, el más pequeño. Va al médico, le pesan, le toman el peso. Sí. Su peso está bien. Es lo primero que uno escucha porque ve que es una balanza normal. ¿Le pesas? Pero corresponde a su edad, tiene 8 años. Me imagino que mucha gente estará pasando por esto. Yo lo veo delgado, muy delgado. Pero corresponde a esa edad hacer el cálculo del IMC, como para saber. Sí, por eso te decía que uno puede hacerle el diagnóstico del IMC, o sea, le pesamos, le medimos, se hace una relación y sale un número. Sí. A partir de 18,4 en adelante hasta 24,9 es peso normal en adultos, pero el niño tiene que crecer, entonces ahí es donde utilizamos la tabla. Un diagnóstico solo con el IMC en niños está mal. Claro, y por eso es mi consulta, licenciada, porque muchas veces en la balanza normal nomás le hacen el peso, el pesaje, y como está cerca de los 30 kilos ahí, entonces está todo bien. Pero yo creo que hay que ser un poquito más detallado en ese aspecto. Me refiero a los médicos, a los pediatras, por ejemplo. No es tampoco para alarmarnos, pero sí me parece un punto muy importante atendiendo esto, que muchas veces puede ser muy delgado o con mucho sobrepeso por la forma en que nos estamos alimentando, porque vamos a añadirle a esa comida muy calórica, que era muy nuestro, que es muy sabrosa, ¿verdad? Es muy rico, pero sumémosle lo que viene ahora, las llamadas comidas rápidas, el fast food. Exactamente, hay demasiada publicidad, hay demasiados alimentos que son apetecibles, como se dice, llaman la atención, muy coloridos, y es justamente por eso que la obesidad infantil aumenta, porque al chico, al niño se le atrae con publicidades, con colores y demás. Entonces de repente ves a un niño que aparentemente le pesas y tiene buen peso, pero digamos no tiene la estatura correcta, o sea, hay que diferenciar otra vez. El IMC se hace un diagnóstico IMC, pero luego en el niño hay que ver si su IMC es el correcto para la edad, para la talla y para el sexo, porque no podés utilizar el mismo diagnóstico en un niño que en una niña. Entonces allí es muy importante, como vos decís, qué es lo que está comiendo el chico, si es realmente nutritivo o no, o si es para llenarle la pancita nomás o es para nutrirle realmente. Y eso me lleva a una sugerencia más que una consulta, que desde niño debemos practicar ir al nutricionista. Porque ahí sabemos, así, porque prácticamente el pediatra, me refiero que el profesional médico, como no es específico, probablemente los rasgos generales toma cuando hablamos del peso de una criatura. Pero ya cuando vamos al nutricionista ya mide los detalles y que tiene que ver con el IMC. Y por eso también la otra cara de todo este problema, ¿verdad? Que es el miedo o no sé si es el rechazo a ir al profesional nutricionista. El médico, por supuesto, que también abarca, conoce, pero los nutricionistas somos las personas capacitadas y entrenadas justamente para no solo pesarle, no solo darle un plan, sino que también para hacerle un seguimiento de acuerdo a su cultura, de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a su condición económica, porque eso también es muy importante, de acuerdo también a la situación tanto familiar o dónde vive, qué le gusta, qué no le gusta, si tiene algún diagnóstico médico. Todo eso influye a la hora de dar el diagnóstico y el tratamiento. No es solamente está flaquito, vamos a subirte de peso. De por ahí puede comer o le gusta mucho, no sé, un alimento en específico, pero no puede masticar bien o está con parásitos. Entonces todo lo que consuma no va a absorber, no va a haber forma de que el niño pueda desarrollarse ni física ni cognitivamente de manera adecuada.
Licenciada, en base a tu experiencia, ¿qué es lo que más nos genera en esta época la obesidad? Somos más de comer los denominados fast food, que es lo que... Las pizzas, las hamburguesas, las papas fritas. Esa es el primer factor, digamos. Muchísima publicidad, mucha comida rápida. Sí. El sedentarismo, pero de hecho que hay estudios que nos dicen que el sedentarismo en sí no es lo que te engorda. No es que porque vos estás quietito engordás. Es por lo que comes y comes sin medir. Muchas calorías. Muchas calorías y poca actividad física. O sea, no nos movemos. Y actividad física ya sabemos que es cualquier actividad que yo pueda realizar. No necesariamente pesa, gimnasio, sino que algo que me mantenga en movimiento. Y a la hora de comer, como son alimentos con demasiadas calorías, mucha grasa, muchos azúcares, estos son adictivos. Es como que te activan un botoncito en el cerebro que hace que vos sientas tanto placer. Es una droga que querés comer más y no podés parar. Por eso la obesidad es una enfermedad, no es que uno para cuando quiere. Se tiene que tratar a nivel psicológico, médico, nutricional. Tiene varios tratamientos multidisciplinarios porque es una enfermedad. Y los alimentos son sumamente adictivos. Por eso en nuestra historia, ¿verdad? El hombre de las cavernas, como decíamos, como sabemos, salía a cazar y cada tanto encontraba un animalito y para cazar tenía que gastar muchísimas calorías. Encontraba ese animal y comía hasta no poder porque sabía que no iba a haber más. En cambio, hoy nos trasladamos a la actualidad y hay comida por todos lados. Sí. Vos haces una llamada, todo es comida, todo es rápido, vivimos una vida diaria muy acelerada, no podemos, ni siquiera masticamos lo que tendríamos que masticar. Entonces uno come sin pensar y no registra esos alimentos y come infinitas calorías que después es imposible de quemar con una hora de gimnasia. Otra vez sumada a la carga genética, si mamá ya tenía diabetes, si papá tenía hipertensión, entonces todo eso ya hace que mi carga genética aumente, sumado a mi carga ambiental, a mi alimentación, al país donde vivimos, por la cultura. Entonces todo eso realmente es una bomba de tiempo. O sea, estamos así direccionados a ser personas obesas. Por eso que la lucha es tan, digamos, difícil a la hora de abordar la obesidad, porque hay demasiados factores que te impulsan a ese camino. A ver, ¿cómo hacemos cuando, por ejemplo, vamos a hablar primero de los chicos, ¿verdad? Sí. Que me parece que hay que tomar atención tanto como en los grandes también. Cuando se detecta que un niño tiene obesidad, un niño o una niña, etapa escolar, sí. ¿Cómo comienza la tarea? ¿Se lo va sacando de a poquito el carbohidrato? ¿Se aumentan las proteínas? ¿Cuál es el camino recomendable, licenciada? Lo más recomendable es, como dijimos al principio, es primero que nada el apoyo de papá y mamá. Porque el chico come lo que recibe en la casa. Sí. Si desde que nació mamá, no es por juzgar, pero de repente no queremos dar lactancia materna, le damos nomás leche, le endulzamos porque llora, entonces es como que le despertamos el paladar por las cosas muy adictivas, por los alimentos adictivos. Entonces le empezamos a dar, o de por ahí llora porque no le gusta una fruta en específico, ya no le doy, o le premiamos. Entonces, a veces 100 calorías, que te equivale a una manzana en un chico, ya suma. En los niños, al menos en mi experiencia, no es recomendable sacarle ninguna caloría. Lo que hay que hacer es, o ningún alimento, perdón. Lo que hay que hacer es ir combinando. Si está comiendo demasiados carbohidratos, muchas galletitas, mucho panificado, muchos dulces, gaseosas, limitar un poquitito de a poco con sacarle 100 calorías en el día, que te equivale a una manzana en cuanto a calorías, el niño ya va a bajar. Lo ideal es que mantenga realmente ese peso hasta que dé su estirón puberal, porque el chico se estira fácilmente 5 a 7 centímetros, a veces hasta en menos de un año. Entonces, si vos le sacas todas las calorías, es como que se estira y va a quedar con bajo peso o desnutrición ya también. Entonces hay que tener en cuenta eso, que tiene que ser progresivo, sumado a una actividad física. Entonces con eso el chico va a ir regulando su alimentación
por supuesto con el apoyo de los padres. Lo recomendable es que desarrolle esa actividad física por lo menos, sería día de por medio. Por lo menos 3 veces por semana, estamos hablando, si vamos a hacer 3 veces por semana, por lo menos 1 hora, 40 a 1 hora, 40 minutos a 1 hora. Si vamos a hacerlo todos los días, 30 minutos ya es suficiente, según lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la distribución del plato infantil, por decirlo de alguna manera, ¿cómo se tiene que dar? Porque lo primero que siempre nos vemos en la mente es, del plato, la mitad sería al 50% ensaladas, el 25% carbohidratos y el 25% proteínas. ¿Así también se debe distribuir de los chicos? Realmente en una alimentación equilibrada esa es la indicada, ¿verdad? Pero como yo siempre trabajo, no, porque de repente si el chico está con obesidad, papá y mamá también, si la mamá tiene que hacerle una dieta especial al niño, otra vez al papá, entonces es difícil. Yo normalmente propongo cambiar hábitos en familia. O sea, por decir... Es más llevadero. Es más llevadero, es realista también a la hora de la práctica, a la hora de hacer. Entonces lo que hacemos de repente es ver qué alimentos es lo que está abundando y que no es saludable, casi siempre es el pan. Pero entonces lo que hacemos es de comer todos los días ese carbohidrato en forma de pan, lo sacamos, lo reducimos a 3 veces por semana. Y así de a poquitito, gradualmente, vamos sin cortando. darnos cuenta, cortamos y toda la familia fue beneficiada, no solamente el niño. Así también el niño no siente que es el único que está haciendo ese esfuerzo. Bueno. Claro, y sobre todo, licenciada, hay un aspecto, gente, que probablemente a todos nos sucede. ¿Por qué es tan difícil dejar el panificado, licenciada? Ahí ya es otro. Pero los distintos, todo lo que sea panificado cuesta mucho dejar. Cuesta muchísimo. Y lo que uno más busca cuando está en un régimen, no me refiero a una dieta, sino un estilo de vida, también lo que más busca finalmente es el panificado. Y justamente, ¿qué respuesta tiene el cuerpo ante eso? Por eso es que se da. Como te decía, porque es adictivo, ¿verdad? Es sumamente adictivo y lo que hace, como dijimos, todo lo que tiene harina en exceso, carbohidratos refinados, actúa como una droga en nuestro cuerpo, ¿verdad? Al consumirlo, todas nuestras papilas gustativas se activan, el cerebro también en el hipotálamo se empieza a liberar dopamina en el cerebro, uno se siente bien, siente mucho placer y obviamente ese placer no dura en el tiempo, te dura mientras que comes, tragaste y quieres más. Entonces no hay un límite o no hay lo que se llama el timbre de la saciedad. Lo contrario ocurre cuando comes un plato de pollo con ensalada. Ahí hay proteína y hay fibra. Entonces con estos dos macronutrientes el cuerpo lo que hace es activa la saciedad. Porque te llena. O sea, es difícil de que vos comas 3 platos de pollo con ensalada, imposible. En cambio te podés comer 2 pizzas gigantescas y no te das cuenta. ¿Por qué? Porque es adictivo, es el tipo de macronutrientes, los carbohidratos refinados. No le echamos toda la culpa, pero sí son responsables de la obesidad a nivel mundial. Todos los carbohidratos, los dulces, las gaseosas, todo lo que tiene demasiado dulce, demasiada sal. Justamente ese es el secreto, porque es tan rico, te activa todos tus sentidos, entonces obviamente que resulta adictivo. Totalmente. Vamos a hacer una breve pausa. Tenemos habilitado nuestro WhatsApp a través del 0972655000. Vamos a hacer una brevísima pausa y seguimos con más puntos de vista. Muchas veces uno escucha hablar de la obesidad mórbida. ¿De qué se trata eso? Esa ya es el grado de obesidad, el último grado, digamos que es la más peligrosa, que es ya el último estado de la obesidad, en donde ya la persona normalmente cursa con varias enfermedades. O puede ya estar con diabetes, problemas del corazón, hasta incluso derrames, infartos. Es cuando ya sobrepasa todos los límites de su peso, incluso de lo que su cuerpo podría soportar. Entonces ya es el grado más alarmante de la obesidad. Claro. ¿Cómo se lucha contra eso o ahí necesariamente ya tiene que realizarse alguna operación, el tratamiento integral que implica también profesionales de salud mental?
Y es justamente allí donde el tratamiento multidisciplinario es lo más importante, porque cuando estamos con un sobrepeso, normalmente una persona con una estadística que manejamos es que llegamos a una obesidad grado 1 o 2 en un transcurso de 20 años. O sea, imagínate 20 años o más, personas que ya hace 50 años tienen 30, 40, 60 kilos de más. Entonces, cuando ya hablamos de 40 kilos, 60 kilos de más, personas de más de 120 kilos, más de 100 kilos, ya difícilmente podamos abordar solamente con cambios en el estilo de vida, por ejemplo, una dieta, salir a caminar. ¿Por qué? Porque la persona, el paciente ya está con posiblemente dificultades para caminar. El excesivo peso posiblemente ya pueda afectar los tendones, las articulaciones. Casi siempre ya hay hipertensión arterial, ya casi siempre ya hay diabetes. Entonces allí el papel del médico es fundamental. Sí o sí es el médico quien evalúa, el médico quien dice primero, tenemos que operarte. ¿Por qué? Porque si no te operas te morís. Entonces así de crudo es, y es el médico quien indica, tenés que bajar tantos kilos para que puedas salir bien de la cirugía. Es el médico el que dice te operamos o no te operamos. Cuando hablamos de sobrepeso, de unos 5 kilos, 10 kilos, hasta 20, incluso 25, fácilmente una persona puede recuperar su peso normal. Pero cuando ya hay patologías asociadas ya es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque ya directamente es vida o muerte. Y es así de crudo como suena. Entonces, por eso que es muy importante la prevención. Por eso es muy importante que una persona escuche el cuerpo. De repente ya te duele la cabeza y no le haces caso. De repente estás mareado o tenés ya signos y síntomas de una diabetes. Por ejemplo, aparecen acantosis nigricans, que son como unas manchitas a nivel del cuello, de los brazos, entre los pliegues del brazo, de la pierna, manchitas negras. Eso ya es una señal de alarma de que el azúcar en sangre está súper alto. Cuando eso está muy alto, pues, si no te cuidas, posiblemente pasas ya una diabetes. Cuando te mareas mucho o tenés de repente una crisis de hipertensión, también posiblemente ya estás luego con una hipertensión y vos ni sabés. Cuando estás con mareos, dolores de cabeza, mucha sed, orinas mucho, posiblemente también ya hay colesterol alto, triglicéridos, o sea, un montón de complicaciones que el cuerpo te va avisando. Pero obviamente cuando sos joven, cuando estás con 5 o 10 kilos nomás no te preocupa. Pero en el caso de la mujer, por ejemplo, si 5 o 10 kilos te embarazás, posiblemente subís 15, 20 kilos, ya son 30 kilos ya. Entonces, sin darte cuenta, en menos de 3 años ya podés estar con una obesidad mórbida. Y otra vez con todas las complicaciones. Por eso que siempre hablamos de la prevención, hablamos de que en las mujeres al menos tratemos de mantener un peso saludable para pasar al paso de embarazarte. Entonces siempre tiene que ser con una prevención para que en el embarazo no sufras y obviamente para que el niño no nazca con algún problema de salud o con una carga de sufrir también obesidad o sobrepeso. Claro. Licenciada, y con relación a esas complicaciones que pueden generar el sobrepeso, la obesidad en los niños. A ver, hagamos un ejemplo de un pequeño de 12 o 13 años con obesidad. Sí. ¿Puede tener también esos inconvenientes, ya esas complicaciones cardíacas, triglicéridos altos, todo eso? Así mismo, el niño es el más vulnerable porque, como te dije, ya nace, si papá y mamá tenían obesidad, ya nace con una carga importante. Si el niño de 12 años, de hecho tengo pacientitos así también con obesidad o sobrepeso y ya están con presión alta, ya están con una prediabetes o ya están con colesterol alto, triglicéridos altos, y es muy difícil de abordar. ¿Por qué? Porque el chico está en una etapa de crecimiento, está en una etapa en donde tiene que correr, tiene que jugar y también empiezan las presiones psicológicas. El niño se siente diferente, el niño se siente burlado, el niño no quiere salir a correr o la nutricionista de repente le indicamos hacer actividad física, no quiere porque tiene vergüenza,
o porque se siente mal. Entonces es mucho más complicado. Y es allí donde el rol de los padres es importante, porque si uno quiere tener un hijo, tiene que ser responsable y tomar todas las medidas para que ese chico no tenga una vida adulta muy sufrida, ¿verdad? Porque de hecho, siendo niño ya va a sufrir demasiado. Incluso nosotros, te quería comentar, hicimos una evaluación nutricional a 8.000 niños del Departamento Central de las instituciones públicas y hemos evaluado, como te digo, 8.000 niños en donde 49% de esa población tiene peso adecuado y el otro 28%, un poquito más, está con sobrepeso y obesidad. O sea, es decir, niños con sobrepeso y obesidad que posiblemente, si no hacemos un plan de acción, va a tener una vida adulta con obesidad y todas esas complicaciones. Entonces muchas veces no es verle nomás al niño el rellenito, que parece simpático, es lindo, pero hay que ver más allá de eso. Realmente hay un adulto que puede sufrir diversas enfermedades, le puede imposibilitar desarrollo familiar, psicológico, diferentes actividades a nivel profesional, afectan muchísimas áreas. Hoy día hay más conciencia de luchar contra la obesidad, según lo que tenés como experiencia en la materia, sí, licenciada. Un poco más, realmente aumentó bastante el cuidado personal, las personas tendemos a cuidarnos más, a salir a caminar, sí, digamos a tener hábitos más saludables en cuanto a la alimentación. Todavía cuesta el tomar esa conciencia de que sea un hábito. Ya lo está, todavía vemos que es como una moda, ¿verdad? De repente es la moda de cuidarse, irse al gimnasio en verano, después todo el año no hacemos nada. Entonces, pero sí de a poquitito estamos creando mayor conciencia y se nota de repente un poquitito más cuidado en adultos, en niños va aumentando. De hecho, a nivel mundial también, si no nos cuidamos para el 2022, posiblemente se iguale lo que es la obesidad con la desnutrición a nivel mundial. La lucha siempre fue con la desnutrición a nivel mundial, ¿verdad? Que siempre tuvo cifras muy altas y ahora la obesidad casi ya está igualando. Si no tomamos medidas, posiblemente para el 2022, según lo que dice la OMS, podríamos igualar y eso es alarmante. Imagínate tener media población mundial con obesidad y la otra con desnutrición. O sea, no hay adultos sanos ni niños sanos. Imagínate lo alarmante que es eso, ¿verdad? Entonces habría que tener un poco más de conciencia. Claro, pero me imagino que ha de ser complicado también cuando una familia culturalmente tiene un sistema de alimentación, porque ya lo explicabas, licenciada, que si uno va a hacer dieta para uno de los miembros o para dos de los miembros, acá la cuestión es encararlo en familia. Sí. O lo hacemos todo o no lo hace nadie. Lo mismo que sucede también cuando en la familia, tengo casos particulares, no me refiero nunca a todos, en la familia a veces hay un celíaco, sí, pero todos cambian el sistema de alimentación porque el celíaco se contamina un poquito nada más su alimentación y ya le genera daño. Sí. Entonces lo que se busca es que toda la familia cambie el sistema de alimentación. Sí. Algo similar se debería hacer también con respecto a la obesidad. Exactamente, eso es lo que estamos buscando realmente hacer, que estos cambios sean, como te dije hace rato, a nivel familiar, a nivel de la sociedad, a nivel de las entidades, tanto públicas como privadas. O sea, tiene que ser esto una concientización de que tenemos que generar hábitos. Claro. Tiene que ser un cambio a nivel familiar. Como te digo, es muy difícil que una persona, lo mismo cuando estamos en pareja, si una persona nomás se cuida y el otro quiere todo el día comer pizza, tomar alcohol, y es difícil de sobrellevar. Claro. Casi siempre o terminas con obesidad, o si va todo bien, los dos terminan con buen peso porque se cuidan. Entonces el abordaje... lo más rico te arrastra y lo más rico es lo más dañino. Sí. Y ahí está donde va más allá de la voluntad. Sí. Esto tiene que ser una decisión. Si vos en tu familia, tu papá, tu hermana fallecieron de diabetes, hipertensión, o mismo hay también casos de obesos sanos, aunque no lo parezca, ¿verdad? De repente tiene un exceso de masa grasa, pero no tiene ninguna complicación a nivel de la salud.
no tiene complicaciones con enfermedades. Pero es también tratar todo eso, ¿verdad? Tratar de que en la familia, si ya tenés esos antecedentes, pensar un poquitito que si vos no te cuidas, vas a tener sí o sí, vas a tener una complicación porque ya tenés esa carga genética. Entonces es un cambio que debemos hacerlo a nivel familiar. Totalmente. Y si no te apoya la familia, igual vos tenés que tener tu para qué, tu objetivo, para qué querés cambiar, para qué querés mejorar. Porque finalmente, cuando empezás a comer bien, te sentís bien, te ves bien, podés trabajar mejor, pensás mejor, tenés tantas posibilidades de tener una vida plena realmente. A diferencia de que cuando estás con algún problema de salud, y más aún cuando es obesidad. Claro, licenciada, ahí también nos vamos a otro punto, porque, a ver, gente, muchas veces uno encuentra en el supermercado hoy día muchas más opciones. Sí. Es decir, probablemente en la casa los más pequeños van a las góndolas del supermercado y estiran las galletitas con relleno de chocolate, de crema de leche, entre otros. Pero hoy día tenemos más opciones, galletitas de arroz, cereales. Pero a ese punto quería llegar. ¿Hasta qué punto es sano también ese tipo de productos? ¿O son medio engañosos, licenciada? Y la realidad es que son medio engañosos. O son engañosos, que no es lo medio, ¿verdad? Porque de repente para que un alimento sea más llamativo, por decir, tiene bajo en grasas, le sacan un poquito más la grasa, pero le tienen que agregar algo para que el sabor siga siendo rico. Si no, le sacas toda la grasa y no es rico, ¿verdad? Entonces le agregan o más azúcar, o más sal, o más aditivos, o más conservantes. Entonces, mucho ir por el envoltorio lindo, por lo que dice, no tendría que ser así. Siempre recomiendo que elijamos alimentos naturales, frescos, mientras menos envoltorio tenga, mejor. Obviamente que vivimos en una sociedad donde hay eso, pero tenemos que tratar de, si podemos conseguir alimentos naturales y frescos, consigámoslo. O sea, frutas, verduras. Frutas, huevos, carne, si podemos conseguir del interior o del campo, animales que comen pasto, de repente huevos caseros, no de la marca, sino de criada en la casa, digamos, en el campo. También podemos consumir más hortalizas de la casa. Hoy por hoy se puede cultivar frutas, verduras en cualquier rincón de la casa, verduras especialmente. Entonces tratar de consumir alimentos más frescos, sin tanto agregado de que es dulce, de que es... Tanto químico. Tanto químico porque finalmente es publicidad. Vamos a hacer una breve pausa, pero brevísima. A la vuelta vamos a continuar con este tema, obesidad para niños y obesidad en general. Ya venimos. Tenemos mensajes para compartir, mensajes que nos envía la gente y vamos a trasladar la consulta a la licenciada si está la respuesta a nuestro alcance. Buenas, ¿qué tal? Quiero hacer una consulta con la licenciada. Yo siempre consulto con pediatra porque tengo una nena de 9 años y ahora me dice que tiene sobrepeso. Hace 3 meses empezó su dieta y ella tenía 44,500. Me mandó una nutricionista y me dio una dieta. A ella le prohibió pan como salvado ahora y leche descremada. Así necesito saber si esto está bien. Es decir, come pan, come salvado y leche descremada. Bien. Que es lo que le indicó. La verdad que ahí faltaría la estatura para ver realmente si está bien, porque como mostramos hace rato, esta es la tabla que se utiliza para entender, porque hace rato no fijamos bien. Entonces, con eso, ese sería la edad, el peso y faltaría la estatura. Y cuando se hace el peso con la estatura se mide en una de estas curvas. Vamos a suponer que cayó en sobrepeso. Este verde es lo normal porque hay que respetar su etapa de crecimiento. Si la niña cayó, por decir, entre el naranja y el rojo, estamos hablando de un sobrepeso, ¿verdad? Entonces, en ese caso, no sé qué diagnóstico le dieron, pero si le sacaron el pan blanco y le damos pan integral, está bien, porque aportamos fibra. La leche entera o descremada también, dependiendo, posiblemente haya tenido un diagnóstico de sobrepeso u obesidad, por eso le está dando leche descremada. Pero para mí, de repente, la leche no tiene tanto interés porque le damos, de repente, una taza o 2 al día.
En todo caso, podría ser más yogur, más queso, son proteínas que te llenan más. Y cuando hablas de yogur, también tiene que ser el yogur sin azúcar, el dietético. Depende, porque cuando, como te digo, si es una ración al día, claro, para niños siempre se utiliza entero, ¿verdad? Claro. O semidescremado. Depende mucho de cuál es el diagnóstico. El nivel ya que tiene de sobrepeso. Porque también hay que tener en cuenta que alimentos realmente sumados abarcan... a otras cosas. Sí, ¿verdad? sumados, claro, porque no es solo la leche lo que eso no es el desayuno ni la merienda, claro, sino hay otras comidas es todo también. El conjunto, sí. Entonces habría que ver su estatura, también su edad, creo que puso la chica. Y de acuerdo a eso, ver, no podemos decir si está bien o mal porque cada nutricionista también tiene su criterio. Pero lo más importante es evaluar al chico, ya sea a la nena semanal o cada 15. Tiene que haber un control periódico. Tiene que haber un control periódico para ver si acepta su esquema, si le gusta. Hay que controlar su curva de crecimiento también cada tanto, centímetros, perímetro de cintura. Todo eso es muy importante para tener un buen diagnóstico general. Perfecto. A ver, buenas noches. ¿Cómo sería una dieta sin acompañamiento de una nutricionista? Hay posibilidad. No todos tienen posibilidad de ser acompañados por una nutricionista. Mari de Cruce Guaraní, Canindeyú. Saludos a la gente de Canindeyú. Y esa es la parte más linda de digamos, de esta campaña de la carrera de nutrición en sí, porque lo que nosotros más queremos es la prevención. Y lo que hacemos, al menos yo, siempre que me escriban, yo siempre hablo. Tenemos páginas, como dijimos, en la INAN. En la INAN tenés todo lo que es la alimentación para niños de 0 a 2 años, de 5 a 19 años, para adultos. O sea, hay un montón de información que sirve. Claro. Pero tampoco es entrar a internet y hacer la dieta que me parezca, ¿verdad? La dieta de la luna y compañía. Exactamente. Para no complicarnos. Solo que... Licencia, ¿no querés darnos tu número entonces al aire? Y vamos a poner ahí para que la gente también consulte en los próximos días con la licenciada respecto a las cuestiones puntuales que quiere o acercarse al consultorio, ¿verdad? Sí, es el 84-48-54-60 para cualquier consulta. ¿Sí? ¿Repetimos? 48-54-60, 0984. Ahí está, perfecto, ahí ya tenemos el número. Entonces, sí te tengo que aclarar que es sumamente importante que por lo menos una vez vaya a la nutricionista. Claro. Porque tiene que ver el peso, la estatura, tiene que haber un diagnóstico. Tiene que controlarse eso. Y hay que ver también cómo está la persona a nivel de salud, porque no todas las dietas le van a ir a todo el mundo. O sea, tiene que ser personalizado. Una vez que la persona aprendió, se conoce, sabe lo que le hace bien, puede hacerlo solito. Incluso con mensajitos, pero sí o sí es importante que acuda. Los hospitales públicos ya introducen en la gama de servicios a los nutricionistas, licenciada. Sí. Porque eso es muy importante también. Sí, claro que sí. Derivar al nutricionista cuando corresponde por parte del profesional médico. Se está, gracias a todo el trabajo de tantos nutricionistas, todas las asociaciones, realmente tenemos un poco más de apertura y sí en hospitales públicos, tanto privados, consultorios, incluso hay nutricionistas que trabajan online. O sea, realmente para consultar no hay excusas, claro. Se puede. Y lo más importante es que por lo menos lo hagas una vez y más aún si es que estás con algún sobrepeso, obesidad o alguna enfermedad. Perfecto. A ver, hola, tengo 24 años, como mucho y no puedo engordar. Mido 1,80, peso 67 kilos a 68 y me siento incómodo. Súper alto. Sí, ahí, muy alto y, sí. Y jovencito. Y poco peso sería, ¿verdad? Ahí tiene que ver también la contextura, digo bien, física. Porque hay personas que pueden comer todo lo que quieran y no engordan por su tipo de cuerpo, ¿verdad? Hay varios rangos otra vez. Y primero hay que diagnosticar eso y también evaluar qué es lo que está comiendo, porque por ahí está comiendo mucho, pero no come lo que le va a subir de peso en masa muscular, porque no queremos que engorde en grasa. Claro. Entonces habría que ver o podría comer un poco más de papa, batata, carbohidratos limpios. Carbohidratos limpios, banana, yogur, grasas, almendras, aceite de oliva, una combinación y con ejercicio físico intenso, sí o sí sube. Tiene que subir, no va a ser rápido, claro. Pero es importante también que pueda consultar. Hay que tenerle paciencia también a ese desarrollo. Y aceptar el cuerpo de cada uno, ¿verdad? Porque de repente hay personas flaquitas
y que son así, naciste así porque papá y mamá son así y uno hereda eso, ¿verdad? Entonces de repente hay que aceptar y lo que se puede mejorar se mejora y lo que no se acepta y se saca lo mejor, ¿verdad? Claro, totalmente. A ver, otro mensaje. Tenemos otro mensaje para compartir con la gente. Si vamos modificando, señor director, ahí está. Tengo 1,55 de altura y 80 kilos. ¿Qué puedo hacer? Fátima soy, tengo 23 años. Y posiblemente estemos con un sobrepeso. Sí. En este caso a la inversa. Sí, a la inversa. Entonces ahí también habría que evaluar, porque ya con 23 añitos se puede hacer muchas cosas. Ahí sí, de repente podríamos sacar panificados. Claro. Para todos los panificados blancos. Por ahí podríamos agregar en el desayuno pan integral. Tendremos que ver también si estamos consumiendo mucha gaseosa, azúcares vacías, ¿verdad? Que no aportan ningún nutriente. Actividad física, habría que ver también con el médico cómo está la tiroides, todos los datos clínicos que son necesarios. Y por supuesto ver, porque a veces las mujeres somos un poco mentirositas, también decimos no puedo bajar, pero en realidad no estoy haciendo bien la dieta. O sea, que hay algo ahí abajo de la almohada. Hay algo ahí escondidito. Entonces habría que ver todos esos puntos, la parte médica, la nutricional y también ayudar con ejercicio. Perfecto. Habría que ver eso. Licenciada, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Punto de Vista. Muchas gracias a ustedes, realmente un placer. Muy bueno realmente abordar este tema de la obesidad. Gente, estamos cerrando, pero antes, ¿qué les parece? Echamos un vistazo nuevamente al comportamiento del tiempo, sobre todo para los fieles que toman la decisión de a estas horas o en las próximas horas ir caminando hasta la Villa Serrana.